Buenos días, preciosa y amada iglesia. Damos la bienvenida a todos los amigos, la familia, a todas las personas que disponen de su tiempo para escuchar cada audio, cada video. En esta mañana preciosa le queremos dar la honra y la gloria al Señor por un tan maravilloso tiempo. Hasta aquí nos ha acompañado, hasta aquí ha estado con nosotros. Gracias, Señor. Démosle gracias a Dios por esto. Y yo le pido que donde quiera que esté, incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, qué privilegio maravilloso, Señor, el poder encontrarnos en este día domingo, Señor, en torno a tu palabra, en torno a la alabanza y a la adoración. Qué maravilloso privilegio poder enseñar el mensaje de las buenas nuevas de tu palabra. Gracias, Padre. Hoy me dispongo delante de ti, Señor, para que seas tú obrando de una manera poderosa y sobrenatural, para que tú me uses, Señor, como esa vasija en tus manos, pues tú eres mi alfarero. Por eso, Señor, en esta mañana coloco delante de ti este tiempo de predicación, este tiempo de palabra. Gracias, Señor. Bendigo cada persona que hoy está conectada con Fuego Santo, para que tú les hables a su corazón, para que esta palabra quede impregnada y plantada en sus corazones, Señor, para que pueda ser puesta por obra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Tome su Biblia, ábrala en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción e iluminación del Espíritu Santo de Dios. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vamos al verso 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David.
Gloria al Señor. Para el pueblo de Israel, el arca de la alianza o el arca del pacto o el arca del testimonio representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Así, cuando la nube aparecía sobre el tabernáculo, sobre el campamento, esta nube, la presencia de Dios, les estaba indicando cuándo avanzar, cuándo detenerse, qué era lo que debían hacer Moisés y todo el pueblo. También indicaba que Dios estaba en medio de ellos, que Dios permanecía con el pueblo de Israel, que no los había dejado, que no los había soltado, que siempre estaba de su parte. Amén. Gloria al Señor. El arca era una caja de madera recubierta de oro por dentro y por fuera. Encima tenía una gran placa de oro, y sobre esta placa de oro habían 2 querubines. Esta placa de oro, esta tapa, era llamada la silla o el propiciatorio. Dios había prometido, y lo podemos ver en Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Cuando estaba ya listo el tabernáculo, Moisés hablaba con Dios. Era el hombre que Dios había escogido para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud a la que habían sido sometidos en Egipto. Pues habían ya pasado demasiados años y la memoria de José había sido olvidada de entre el pueblo egipcio. Dios había escogido a Moisés como este libertador, como aquel que iba a sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Bien, pero cada uno de los hijos de Jacob tenía un nombre y cada uno de ellos era una tribu. Dios había escogido de entre todas las tribus una en especial, la que sería la tribu sacerdotal, la que sería la tribu levítica, donde habría un sumo sacerdote. Y esta tribu sería la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote sería Aarón, hermano de Moisés. Cada tribu estaba compuesta por familias. Asimismo, la tribu de Leví también estaba compuesta por las diferentes familias. Y Dios a cada familia de la tribu levítica le dio un oficio especial. Esto lo podemos encontrar o lo pueden leer en sus casas en Números capítulo 3. El arca era llevada por los levitas, directamente por la familia de Coat. Usa y Ahío pertenecían a la familia de Coat. Esta iba siempre delante del campamento con el arca. Esta familia era la encargada de todo lo que tenía que ver con el mantenimiento, con todo lo que tenía que ver con del arca. Cuando la nube se detenía, todos se detenían, armaban el campamento y el arca era colocada en el lugar santísimo. Recordemos que lo primero que se veía al llegar, al ver el tabernáculo, eran las cortinas externas. Esa era la primera cortina que se veía. Había un espacio donde habían unas cortinas con unos tejidos de colores, y esta era la primera puerta para entrar al tabernáculo.
Detrás de esa cortina que se veían se encontraba allí el altar del holocausto y el lavacro o la fuente donde los sacerdotes se lavaban para ejercer su oficio. Bien, al traspasar la segunda cortina estaba el lugar santo. En este lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, se encontraba el candelabro y se encontraba el altar del incienso. Después encontrábamos otra cortina, o se encontraba otra cortina, y detrás de esta tercera cortina, allí era el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza. Desde allí era desde donde Dios le hablaba a Moisés y le daba las instrucciones que tenía que tener para con el pueblo. La Biblia nos registra muchos de estos eventos donde el arca era llevada o transportada. Si había una guerra, el arca estaba allí. El arca siempre acompañaba al pueblo, porque era el símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel. El arca fue delante del pueblo de Israel cuando vagaban por el desierto. El arca es la señal más imponente. Es la señal más perfecta. El arca es la señal más de su liderazgo, de su majestad. Es el punto focal para el poder, la gloria y la enseñanza. Aunque todo el tabernáculo era figura de Jesucristo, cada uno de sus utensilios nos está hablando de Jesucristo. Hablaba al pueblo. Ellos vivieron mirando hacia el futuro. Y en el tabernáculo, y en las cortinas, y en los postes, y en todos los materiales, y en el arca, veíamos la figura de Jesucristo. Ellos veían la figura de Jesucristo. Gloria a Dios. Las naciones vecinas sabían de la existencia del arca y conocían la importancia que ésta tenía para el pueblo hebreo. Quizá ellos no conocían a profundidad al Dios de Israel, tampoco sus rituales, sus fiestas, no. Pero ellos sabían que el pueblo hebreo tenía un Dios poderoso, un Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, de esa tierra de servidumbre, con mano poderosa, que había hecho prodigios, milagros, maravillas. Ellos sabían que era lo que sucedía cuando el arca acompañaba al pueblo hebreo a todo lugar. Gloria al Señor. Ellos sabían que la misma presencia de Dios con el pueblo hebreo estaba allí cuando vislumbraban a este gran campamento que se movía en medio del desierto, y lo llamaban el Dios de los hebreos. Estas naciones eran paganas, eran naciones idólatras, eran naciones donde sus dioses eran netamente paganos. Ellos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales. Ellos tenían sus diferentes dioses. No conocían realmente quién era el Dios de los hebreos, aunque habían escuchado de sus maravillas. Estas naciones querían el poder, querían el arca. De hecho, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron, la capturaron, y con esto recibieron consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque
Esta arca había sido preparada por Dios y era figura de lo celestial solamente para el pueblo santo de Dios, no para esos pueblos paganos que querían el arca como quizá como otro Dios para ellos adorar, y esperaban que milagrosamente, de cualquier manera, esta arca hiciera lo mismo para ellos. ¿Y qué sucedió? Se llenaron de enfermedades, de muerte, de tumores. El temor que infundía la presencia de Dios, de un Dios que ellos no adoraban, de un Dios que ellos no conocían, pero que sin embargo creían que quien la tuviera tendría las victorias del pueblo hebreo. Porque para ellos cualquier cosa era un Dios y querían apropiarse de este Dios, el dueño, el creador del universo, el dueño, aquel que lo había hecho todo, aquel que aún los había formado a ellos, pero en su ignorancia ellos no lo podían entender. ¿Cómo entender a un Dios real que ellos no adoraban? En torno al arca había un protocolo a seguir, y quien la tocaba sin seguir este protocolo simplemente moría. El arca tenía unas argollas por donde se pasaban unas varas, y era a través de estas varas que ellos podían transportar el arca, colocarlos en carros nuevos o transportarla en hombros. Pero jamás nadie, ni aún el sacerdote, podía tocar el arca, solamente una vez al año. Cuando llegaba el tiempo de presentarle a Dios los pecados de todo el pueblo para que fueran expiados, para que fueran cubiertos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre para expiación de los pecados de todo el pueblo. Solamente una vez al año. El arca no era un cofre mágico, y quizá los filisteos y quizá mucho pueblo pagano creían que el arca era algo mágico. No, el arca representaba la presencia del Dios de Israel. Si bien el arca de Dios se perdió en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 25 del 8 al 10, ahí pueden mirarlo. También pueden verlo en Apocalipsis 11:19, cuando reaparece el templo de Dios en el cielo. El arca terrenal era solo una copia del arca celestial, y nos asegura que su presencia estará para siempre con nosotros. El arca era una tipología de Cristo, ya se los había dicho. Todo en ella nos revela a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. El anhelo del pueblo de Israel por tener, por cuidar, por conservar, por proteger el arca, es el mismo anhelo o aún mayor que tú y yo debemos tener hoy por la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta arca representaba para ellos por mucho tiempo esa presencia, aunque divagaron en el desierto, aunque su mente, su corazón, sus anhelos anhelaban los berros, los ajos, las cebollas de Egipto, cuando podían comer una cosa u otra. Ellos divagaban en dos pensamientos, entre esos dos pensamientos. Pero Dios quería mostrarles esa presencia santa en medio de un pueblo, pero con unas normas establecidas. Cuando ellos empiezan a divagar, entonces le dicen a Aarón, necesitamos un Dios al cual adorar, un becerro.
¿Cómo comparar a Dios con un becerro? ¿Cómo comparar al creador del universo con un animal? Pero ellos querían seguir lo que conocían. A este Dios de Israel, de oídas lo habían oído. Y apenas estaban empezando a conocer sus milagros y sus prodigios. Ellos habían visto en Egipto a los egipcios adorar a cualquier tipo de dioses. Y creían que les iba bien. Pero Dios necesitaba tener ese tiempo con ellos en el desierto para mostrar su poder, para mostrar su magnificencia, pero también para mostrarse en medio del pueblo con unas normas preestablecidas por Él. Cuando tú decidas de todo corazón traer el arca de Dios a tu casa, cuando tú decidas de todo corazón traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia, entonces experimentarás varias cosas. Yo quiero enseñarte qué es lo que vas a experimentar, porque estas mismas cosas las experimentó el pueblo hebreo cuando el arca estuvo con ellos. Por eso David anhelaba traer el arca a Israel, a Jerusalén, porque este salmista sabía que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque el traer la presencia de Dios a casa nos trae seguridad. Primero, seguridad. En Josué 6 encontramos la toma de Jericó. Jericó fue una ciudad que no quiso dejar pasar al pueblo hebreo. No quiso permitir que ellos pasaran por el medio de Jericó cuando iban hacia la tierra prometida. Pero Dios da unas directrices. Habían enviado espías que habían reconocido la tierra. Y solamente dos hablaron bien, hablaron lo correcto, porque ellos conocían al Dios de Israel. Los otros 10 temerosos. No, son gigantes, no, son esto, no, son aquello. El temor los invadió. Todos sabían quién era este pueblo que venía del desierto. Quizá ellos no dejaron pasar el pueblo hebreo porque tenían miedo, porque sabían que este pueblo que estaba saliendo del desierto había vivido las maravillas de Dios, pero también su enojo. Y quizá ellos temieron el paso del pueblo hebreo por Jericó. Ellos entonces sabían quién era este pueblo que venía del desierto, pues su fama se extendía por toda la tierra. Y el temor se había apoderado de los habitantes de Jericó y les impidieron pasar por la tierra. Pero lo que no sabían ellos era que no solamente le habían impedido la entrada al pueblo hebreo, sino la entrada a Dios. ¿Cuántas personas hoy creen que nos están impidiendo a nosotros entrar a sus vidas con el Evangelio? No solamente lo están haciendo, sino que le están impidiendo a Dios la entrada a sus vidas, a sus hogares. Dios había dado las directrices y el arca era llevada por los sacerdotes e iban delante del pueblo. 7 vueltas debían dar a la ciudad de Jericó y el último día 7 vueltas. Se tocarían las trompetas y se daría un grito de victoria. Los muros cayeron y el pueblo hebreo tenían la seguridad
de la victoria, porque Dios lo había hablado, porque Dios lo había dicho. Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en casa, tenemos la seguridad de la victoria. Nada nos quedará grande cuando confiemos en Él. Cuando tú decidas traer el arca de Dios a tu vida, cuando realmente la presencia de Dios inunde tu corazón, cuando le des el lugar que le corresponde en tu vida, en tu casa, en tu empleo, en tus estudios, en tus negocios, en tu empresa, entonces experimentarás la seguridad que te ofrece Dios. El temor huirá, la desesperanza huirá, la duda tendrá que salir, no tendrás que ir a refugiarte en lo que el mundo te ofrece. Tú no tendrás que ir a buscar a un hombre para que te resuelva los problemas. Porque la seguridad está contigo en casa, en la presencia de Dios, en esa arca que un día físicamente tuvieron el pueblo hebreo, pero que hoy es más palpable que nunca. Cuando tú y yo empecemos realmente a confiar en el arca de salvación que es Jesucristo, entonces podremos decir, mi confianza y mi seguridad están puestas en Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Como ya les expliqué, los cuernos del arca eran rociados una vez al año con la sangre del cordero para presentar los pecados del pueblo, para pedir perdón delante de Dios, haciendo expiación de los pecados de todo ese año. Porque los pecados eran cubiertos con la sangre, pero ya nuestro amado Señor Jesucristo pagó el precio. Ya no son cubiertos, ya son perdonados y ya son borrados por completo. Y cuando Él nos perdona, se olvida. Existe la fea costumbre de recordarle a un redimido de Dios su pasado. Es que usted hizo, es que acuérdese que usted era. Y Dios ya se olvidó porque ya los perdonó. Y si ya los perdonó, ¿quién es Satanás para recordarnos a través del hombre lo que ya Dios llevó en la cruz del Calvario? Gloria a Dios. Tú y yo no podemos experimentar el perdón, la seguridad, la presencia de Dios si antes no experimentamos el poder de la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, cada persona llevaba el animalito, el cordero, el palomo, la cabrita, para ser sacrificado y confesar sus pecados a Dios delante del sacerdote. Hoy tenemos un sumo sacerdote que derramó su sangre por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos perdona. La sangre de Jesucristo nos perdona todos los pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesucristo nos limpia. Primera de Juan 1:7, la parte B dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos justifica, como lo dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque el perdón tiene que ver con el pasado. Siempre tiene que ver con el pasado.
El ser limpios está hablando de nuestro presente. Dios nos limpió, Dios nos perdonó, ahora nos limpia. Y el ser justificados tiene que ver con el futuro. Si somos perdonados, si somos limpiados, si somos justificados, somos salvos. Gloria al Señor. Y esta es la seguridad de todos los que traemos el arca a casa, a tu casa interior, a tu vida, a tu familia, porque su presencia nos trae seguridad. Pero, ¿sabes que también el arca, cuando traemos el arca, la presencia de Dios a casa, nos trae algo más, nos trae gozo? Segunda de Samuel, del 3 al 5 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. La presencia de Dios en nuestras vidas nos trae gozo. Un gozo que no podemos experimentar en circunstancias normales. No importa cuáles sean las pruebas que estemos pasando. El gozo no nos dejará. Tendremos siempre un cántico nuevo en nuestras bocas. O muchos cánticos viejitos, modernos, con los cuales podemos adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey. El gozo hace que cambie nuestro lenguaje. Ya no veremos las cosas con fatalidad. Ay, no, todo es malo, todo es terrible, es que yo ya no sé qué hacer. Cuando nosotros traemos la presencia de Dios a nuestras vidas, entonces tendremos una perspectiva completamente diferente. La sonrisa no se va a apartar de nuestros labios, porque es que la presencia de Dios nos trae ese gozo. Tendremos siempre una palabra amable, una actitud amable. El Rey de Gloria que habita en nosotros hace que todo esto suceda. Y la gente que nos ve va a decir: ustedes son distintos, ustedes son diferentes, ¿qué es lo que ustedes tienen? A toda hora viven como alegres, como contentos, como si no tuvieran problemas. Pero ¿saben una cosa? El salmista lo sabía muy bien. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Estos son los beneficios de traer el arca a casa. Cuando la presencia de Dios habita en ti, alabarás, danzarás, reirás, tu rostro se iluminará, haciendo que todo el que esté a tu alrededor sea iluminado por ese gozo, sea contagiado por ese gozo. Y aunque veas que muchos no lo entienden, que te critican, mira, Mical, la esposa de David, lo juzgó, lo señaló, lo criticó, se burló de él, aún le gritó y lo regañó, porque él había entrado con el arca el arca de la alianza a Jerusalén y no le importaba. Y él dice: a mí no me interesa, como le dijo a Mical, por Dios, yo me hago el más vil de todos los hombres. No importa si cuando tú estás danzando alguien de tu familia pasa y se parece loca, parece loco, no importa, porque es que tú sabes que la presencia de Dios habita en ti. Yo sé que la presencia de Dios habita en mí.
y puedo danzar y puedo cantar y puedo gozarme y puedo alegrarme donde quiera que esté. Por esa presencia maravillosa de Dios en tu vida y en mi vida. Recuerda que solo Jesucristo te puede dar ese gozo que hoy tienes, pues lo ganó con su propia sangre, para ti y para mí. Y en medio del gozo también tendrás una necesidad, tendrás la necesidad de adorar. Tercero, adorar. Primero, seguridad, gozo, adoración. Cuando la presencia de Dios permanece contigo y con los tuyos, la adoración es un acto natural que sale de un corazón agradecido. El ser humano fue creado para adorar, pero con la caída del hombre perdió la imagen del Creador. Su espíritu perdió la conexión directa con el Padre. Pero te tengo una buena noticia. Nuestro amado Señor Jesucristo la recuperó para nosotros. Por esto, todos los que le recibimos en el corazón como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, recibimos ese nuevo nacimiento. Gloria al Señor, que nos lleva a buscar, a adorarle en espíritu y en verdad. Ya la adoración no va a ser para una imagen, ya la adoración no va a ser para nadie más, sino para nuestro Padre, para nuestro Dios. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios, con el maravilloso Espíritu Santo, y sentimos en nuestro ser esa llenura, ese anhelo, ese deseo por decir: Padre, yo te amo. Señor Jesucristo, yo te amo. Gracias por la vida, gracias por el sol, por la luna, por todo lo que me has dado. Gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por todo, Señor. Y sentimos esa llenura y sentimos ese agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en mí, por todo lo que Él ha hecho en ti. La verdadera adoración exige que estemos de acuerdo con los métodos de Dios, que digamos sí a su llamado, que digamos sí cuando nos piden que oremos, que expongamos la palabra, que oremos por diezmos y ofrendas, que hagamos intercesión, que digamos amén cuando experimentemos su presencia y la plenitud de su gloria. Si nos concentramos en las dificultades, seguramente no adoraremos a Dios. Ni siquiera tendremos una oración de acción de gracias en medio de los alimentos. Gracias, Señor, por este pan que me estoy comiendo. El concentrarnos en las dificultades nos aleja de la seguridad, del gozo y de la adoración. Pero cuando comenzamos a concentrarnos en Dios, en quién es Él, lo adoraremos. Este cambio en nuestras vidas nos enseña que nuestras dificultades no son tan grandes a la luz de la eternidad. Todo es pasajero. En esta tierra, todo es pasajero. Las dificultades que tuvimos atrás ya no están. ¿Dónde están las dificultades que ya superaste? Ni siquiera te acuerdas de ellas. No son tan importantes, no son tan grandes. Pero cuando nos dejan esa enseñanza maravillosa, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, podemos adorarle, podemos exaltarle. Lo que hoy estamos viviendo, lo que el mundo está viviendo hoy, no es más grande que la eternidad que vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, con nuestro dulce Espíritu Santo. Tenemos que ser conscientes de la majestad de Dios y que fuimos creados para adorarle. Es por esto que tristemente las personas que no tienen a Jesucristo como el todo de sus vidas sienten la necesidad de adorar algo y lo hacen algunos
a imágenes, otros a sus seres amados. Cuando una persona no tiene a Jesucristo como el todo de sus vidas, es capaz de matarse, de suicidarse, porque lo dejó el esposo, la esposa, el novio, la novia, porque sus padres le fallaron. Pero cuando Él es el todo de nosotros, Él llena todo vacío que podamos tener. Cuando el pueblo de Dios quitaba su mirada del arca, de la presencia de Dios, se iba tras los ídolos paganos. Dios les dice: no hagan como las naciones a las cuales les voy a introducir, porque ellos adoran al sol, a la luna, a las estrellas, tienen innumerables dioses. Pero yo a ustedes no les permito eso. Cuando tú y yo alejamos nuestra mirada de la presencia de Dios, nos alejamos del arca, entonces es muy fácil ir tras los deleites del mundo, tras las pasiones, tras volver atrás. ¿Cuántos hijos de Dios hoy volvieron a la iglesia tradicional? Porque alejaron la presencia de Dios de sus vidas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La adoración le pertenece solamente a Dios, a Él y solo a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y en esto la palabra de Dios es muy clara. Llenemos el altar de Dios de adoración, dejémonos envolver de su presencia y que seamos grato olor de santidad para Él. Porque si esto sucede en nuestras vidas, entonces podremos disfrutar de la bendición. Esa bendición que llegó a casa de Obed-Edom. Cuarto, bendición. Segunda de Samuel 6, versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gloria a Dios. Cuando David escucha que la casa de Obed-Edom había sido bendecida, entonces dice el verso 12 y 13, que cuando fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, la casa de Obed-Edom, de la casa de Obed-Edom a la casa de David, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cuando tú y yo traemos el arca de Jehová a casa, cuando tú y yo traemos la presencia de Dios, las bendiciones llegan. ¿Cómo no va a bendecir Dios una vida, una familia que le da el primer lugar? ¿Cómo no va a bendecir Dios a una persona que sabe lo que es tener la presencia de Dios en casa y darle el primer lugar? Las bendiciones llegan, somos bendecidos en nuestro entrar, en nuestro salir. Somos bendecidos en la ciudad, somos bendecidos en el campo, somos bendecidos con el fruto de nuestro trabajo, somos bendecidos con buenas familias. Nada en nuestra vida será estéril. Todos los que nos ven nos llaman bienaventurados. Estarán viendo los beneficios de las bendiciones de traer el arca a casa. Seremos tierra deseable.
aún en medio de las dificultades, las bendiciones de Jehová tocarán a nuestra puerta. Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en casa, le damos el lugar que le corresponde. No importa cuán grande sea tu dificultad, la solución llegará a tu puerta, tocará a tu puerta, porque Dios lo prometió y Dios lo cumple. Alabado sea el Señor. La paz de Dios reposará en nuestras vidas y en nuestros hogares. ¿Acaso no hemos experimentado que en medio de la escasez Dios llega con provisión? ¿Que en medio de la tormenta Él entra con paz? ¿Acaso no hemos experimentado que cuando hay angustia, que cuando hay preocupación, que cuando hay zozobra, viene el príncipe de paz y llena todo vacío en nuestros hogares y en nuestras vidas? Gloria a Dios, porque Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no tengamos miedo, que no temamos, que Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Cuando traemos la presencia de Dios a nuestras vidas, cuando traemos el arca a nuestros hogares, entonces la salud nos será propicia y tendremos la capacidad de perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño, consciente o inconscientemente. Podremos perdonar de todo corazón. Podremos decir: Señor, ya no siento dolor, ya no siento rabia, ya no siento enojo. Nuestras oraciones serán escuchadas. Y al leer la palabra, esta será iluminada por el Espíritu Santo para que podamos entenderla y amemos escudriñarlas. ¿Sabes una cosa? La mayoría de las personas no escudriñan las Escrituras porque no las entienden. Pero cuando la presencia de Dios está en tu hogar, en tu vida, toma las Sagradas Escrituras y se abre un inmenso panorama delante de tus ojos. Y quieres saber más, y quieres conocer más, y quieres entender más. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, viene la seguridad, viene el gozo, viene la adoración y la bendición estará con nosotros, y es allí cuando debemos compartir estas buenas nuevas para que sean muchos, para que sean muchísimos los alcanzados por ellos en sus hogares, en sus vidas, en sus lugares de trabajo o de estudio. David anhelaba la presencia de Dios en su vida y anhelaba hacerle casa a Dios. Era su mayor anhelo. Pero sabes, hoy tenemos un privilegio. Hoy tenemos el privilegio de ser el templo del Dios viviente. Ya no tenemos que construirle una casa al arca. Ya nosotros somos la casa donde el arca debía habitar. Traer la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestros hogares, es estar en el lugar santísimo, el lugar del secreto de Dios, donde tú hablas con el Dios omnipotente, con el Dios altísimo, con el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, que nos promete comunión completa, que nos promete intimidad, que nos promete estar en el lugar, y es donde nosotros estemos. Y es en este lugar donde entendemos: yo soy el que soy, yo soy el Señor. Por esto, allí, en el lugar santísimo, lo estamos tocando. Y cuando lo estamos tocando, solo entonces podemos experimentar lo que dice el Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
Es allí donde entendemos que en medio de la dificultad, que en medio de los problemas, que en medio de sus ondas y sus olas que han pasado sobre nosotros, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Y entendemos que Él es el gran yo soy, el Abba de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos recuerda, Señor, que nos refresca lo que es tener tu presencia en casa, Señor, lo que es tener tu presencia en nuestras vidas, lo que es saber y entender cómo anhelas tú llenar nuestra casa interior, cómo anhelas tú sentarte a nuestra mesa, cómo anhelas tú estar frente a nosotros cuando nos postramos de todo corazón delante de ti, Señor. Es allí donde entendemos que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el único que merece ser alabado y exaltado. Gracias, Padre, por refrescarnos el hecho, Señor, de que si apartamos nuestra mirada de ti, cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas. Pero cuando tu presencia permanece, todo nos irá bien. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos toda la honra y la gloria. Dios les bendiga. Señor, en esta mañana queremos consagrarnos para ti, porque necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Dios. Simplemente por el hecho de que te amamos, queremos estar más cerca de ti. Así que en esta mañana, Señor, te pedimos que abran los cielos y que tu presencia descienda sobre cada uno de nosotros, Dios, porque en ti podemos encontrarnos, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia,